son una cosa que en realidad mucha tristeza de la historia. Y así pues en realidad ocurrió esa época y entonces hay mucha familia que murieron, pues incluso la familia, el papá de mi esposa lo mataron al mismo del ejército, El en ejército. ese año, sí. O sea, Yo eso por ahí hacía, tal vez estaba pequeñito. Y eso entonces, muy inocentemente murieron mucha gentecita a causa de ese problema. Hacia el año de 1970, en Planas, inspección del municipio de Puerto Gaitán, en el oriente colombiano, se va a presentar una de las más lamentables masacres de la historia nacional. Las víctimas de este horrible suceso, adultos, ancianos y niños de la etnia sicuani, cuidadores ancestrales de las sabanas y llanos de la Orinoquía. En mayo de 1970, las tropas de caballería Centauro II del Ejército Nacional empezaban a ejecutar la Operación Cabalgada, patrullajes intensivos, enfrentamientos con los indígenas, capturas y controles exhaustivos se desarrollaban con el fin de encontrar a Rafael Jaramillo Ulloa y recuperar la zona. ¿Quién era este personaje? El supuesto responsable del sobredimensionado despliegue militar. Pues él venía y consiguió un rincón por allá y hizo su finca, llamado Belencito, que era la finca de él. Y después pues él vio tal cosa y renunció de ser malaria y hoy ya fue hablando de pronto con la gente y él organizó la inspección de Plana y él fue el que llamó la inspección de Plana porque él lo nombraron como inspector de policía de Planas y él fue el primer inspector que hubo por acá en Planas, ya eso como en el 67, 68. o sea, él como que ayudó a fundar Sí, Planas. Planas. Ajá. Y él había fundado aquí en San Rafael, sino que después retiró allá a Planas porque él montó aquí la cooperativa y allá para allá donde tiene la casa Arbey y ahí enseguida para casita, allá había unos indicios donde él había montado una casa de adobe, de barros y todo, unas casas de moriche, y ahí estuvo un policía. Ahí mantuvieron policía aquí en San Rafael. Sino que después, ya cuando fueron amontonando aquí la gente, los indígenas, y montaron la escuela, una escuelita, primero montaron una escuelita ya de moriche también, y la cooperativa allá, y entonces pues él sacó la gente, la policía sacó para Plana. Y allá pues ya nombraron a otro inspector y ya él se renunció de ser inspector y entonces trabajó con la gente organizando para la cuestión de la cooperativa y montaron cooperativa. ¿Cómo era la cooperativa? Cooperativa pues y él lo llamó Cooperativa Integral Agropecuaria Plano y entonces pues eso como trabajó con todas las comunidades indígenas de por allá arriba para el lado de Abaribá y aquí para abajo para el lado del Bichada y aquí todo este territorio pues él se asoció con esos, toda la gente lo puso a trabajar. En 1966, con 15 indígenas y un capital de 1.500 pesos, Rafael Jaramillo Ulloa, asumiendo la defensa de los intereses del indígena, organiza a la comunidad alrededor de la Cooperativa Agropecuaria de San Rafael de Planas. La cooperativa representa la toma de conciencia frente a la explotación, la toma de conciencia de que existe un opresor. En 1968 ya cuenta con 400 socios, sostiene un puesto de salud, presta ayuda económica para la educación de la población indígena. Toda la actividad económica de la comunidad se realiza a través de la cooperativa. Y entonces montaron acá una cooperativa de venta de pura mercancía y otro negocio de puros víveres.
y de calzados. De todo eso montaron, bueno, entonces estuvo bien surtida. Y él pues la cosecha recogía, lo unía todo lo que era maíz, el arroz, y él lo comercializaba arriba. Él lo entregaba de una vez a la agencia IDEMA, como que era en esa época, era la gente que compraba el arroz. Entonces pues en esa época pues él comercializó, él lo vendía. La cooperativa era buena porque todo mundo, digamos, la cooperativa para nosotros es buena porque esa cooperativa, digamos, prestaba servicio, era que prestaba servicio a la cooperativa. De modo que entonces al parar la cooperativa ya vino las discusiones contra Jaramillo, donde decía que él era comunista, que él era todo el que llegue allá a ayudar a los indígenas, entonces dicen que ese es un comunista. No señor, sino que nosotros, digamos, mirábamos que la cooperativa era quien nos ayudaba, porque cualquier enfermo que había, la cooperativa sacaba a Villavicencio. Nosotros le vendemos a la cooperativa porque ella sí nos paga mejor. Los constantes choques entre Jaramillo y los terratenientes y colonos de la región, tras abrir la cooperativa y romper el tradicional lazo de dependencia que existía entre los indígenas y estos últimos, trajo consigo varios conflictos. Acusado por endeudamiento, robo, homicidio, realizar actos vandálicos e incluso formar núcleos subversivos de indígenas en los llanos, en marzo de 1970 se emite una orden de captura contra Rafael Jaramillo Ulloa por parte del Estado. Sin tener en cuenta los testimonios del pueblo indígena y basándose solo en los juzgamientos que hacían los grandes terratenientes y colonos sobre Jaramillo, entra la 7ª Brigada del Ejército a la zona, con el fin de recuperar el orden y apresar al supuesto líder insurgente. El ejército, solo el ejército estaba montado aquí tenían la base. Aquí tenían la base del ejército y allá en Betaña, en Emaú, y acá y en Abaribá tenían otra base. Y allá en Puesto de Salud era el puesto del DAS y abajo en plano era policía, aquí era la base del ejército. Y aquí cuando nosotros pues allá fue que los ancianos pues que lo cogieron el ejército y lo amarraron y eso lo torturaron, que le dijeron que eran de Jaramillo, que en Ezequiel, y eso que lo amarraron después acá, que le daban juguete, que lo castigaban todo para contarle que a dónde estaba Jaramillo. Pues nosotros sin saber, pues entonces ellos se negaban el día porque no sabía dónde estaba, pues acá sí estaban con él. Pero ya por allá en la selva era únicamente el temor de eso, nosotros nos fuimos de acá. A pesar de prometer el uso mínimo de violencia a la captura de Jaramillo, de asegurar el no derramamiento de sangre y salvaguardar la paz en el territorio indígena, el proceder del Ejército Nacional instaló un régimen de terror nunca antes visto por este pueblo originario. Torturas de diferentes formas en varias partes del cuerpo, ahorcamientos, envenenamientos, violencia psicológica, intimidación y el asesinato de aproximadamente 18 indígenas reflejan las violaciones de derechos humanos, los vejámenes cometidos y el incumplimiento de la promesa por parte del Estado y su ejército. A mí me torturaron de nada. A mí me hicieron trabajar, avanzando hambre, me hicieron trabajar, me hicieron hacer casa, el garaje para los carros del ejército, me hicieron tumbar palma de moriche. Bueno, ahí trabajando, nos regañaba por allá, si contestamos, dice que nos mataba, pues nos tocábamos caer del miedo. Después de eso, a las 6 por la noche, me quemaron aquí hasta el presente lo tengo aquí, en esta parte de la quemadura, con un aparato de corriente. Si me creen como mentiroso, pues que vean, aquí lo tengo. Si me creen, mira, me ahorcaban, me amarraban de los testículos, después que yo le he trabajado, después que le he hecho todo, me amarraban, bueno, me insultaban para matarme, que es que yo era uno de Jaramillo. Y nosotros para allá con la sola mujer y los niños, ya éramos, el día que ellos llegaron allá, ya nosotros no teníamos ni qué comer. Y cuando llegó bueno, ese es un sufrimiento. ¿Cuándo llegó quién? Los viejos.
La persecución y masacre del 70 en Planas es un episodio de la historia indígena muy difícil de olvidar. Ese año significó desenmascarar el terror que camuflaba el Estado colombiano y los intereses a quienes servía su ejército. Jaramillo quedará en la historia de los indígenas sicuani como un personaje que volvió a mencionar el poder de la acción colectiva, un personaje cuyo desenlace todavía es dudoso. Tras su muerte, nadie pudo asegurar las deudas que contrajo con el IDEMA, ni los ataques vandálicos y salvajes que había cometido contra personas y propiedades. De su existencia, solo podemos asegurar que luchó por la educación, la salud, la legalización de la tierra indígena y el rompimiento de la tradicional dependencia económica de los indígenas con los colonos y terratenientes por medio de una cooperativa. Indio me dice la gente y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón.